Existe una diferencia enorme entre lo que los titulares van a contarte mañana y lo que realmente ocurrió anoche en el vestuario del Real Madrid después de la eliminación en Múnich. Van a leer en todos los medios que Florentino Pérez ha tomado decisiones drásticas, que Arbeloa está despedido, que Camavinga ha sido expulsado del club por su error imperdonable. Van a inventarse reuniones de urgencia, crisis institucionales, purgas en la plantilla. Y todo eso, absolutamente todo, es mentira. La verdad de lo que pasó anoche es infinitamente más emotiva, más humana, más digna de lo que cualquier titular sensacionalista podría capturar. Y nosotros la sabemos de primera mano porque tenemos fuentes directas dentro del vestuario que nos han contado exactamente qué sucedió desde el pitido final hasta que Eduardo Camavinga salió a hablar con un medio alemán de poca popularidad que casualmente seguía allí cuando ya no quedaba prácticamente nadie más. Empecemos por el principio, por entender el contexto de por qué esto es tan importante. Las redes sociales madridistas explotaron anoche después del partido de una forma brutal, desproporcionada, cargada de esa rabia que solo genera la frustración de ver cómo se escapa una remontada épica por un momento de locura. Camavinga se convirtió en el villano absoluto de la noche, en el culpable de que el Madrid no esté en semifinales de Champions League, en el responsable directo de que esta temporada horrible acabe sin ningún título importante. Los mensajes pedían su venta inmediata, su expulsión del club, su castigo ejemplar. Decían que había traicionado al escudo, que no merecía vestir la camiseta blanca, que tenía que marcharse cuanto antes porque después de una temporada tan mala rematada con ese error garrafal, ya no había vuelta atrás posible. La indignación era comprensible hasta cierto punto, porque efectivamente su expulsión cambió completamente un partido que el Madrid estaba compitiendo de tú a tú contra uno de los mejores equipos de Europa. Pero la afición estaba dejándose llevar por la emoción del momento, por esa necesidad de encontrar un culpable único al que señalar para canalizar toda la decepción acumulada durante meses de resultados pobres. Y se olvidaban de muchas cosas importantes, de contexto fundamental, que debería matizar cualquier juicio apresurado sobre un futbolista que ha dado muchísimo a este club en muy poco tiempo. Eduardo Camavinga llegó al Real Madrid siendo prácticamente un niño, con 18 años recién cumplidos, procedente del Rennes francés, donde ya había demostrado un talento especial para el fútbol. Se incorporó a un vestuario lleno de leyendas vivientes, de futbolistas que habían ganado todo lo que se puede ganar y tuvo que labrarse su sitio a base de trabajo, humildad y rendimiento en el campo. No llegó con bombos y platillos como otros fichajes galácticos, llegó como una apuesta de futuro que nadie sabía muy bien si funcionaría o no. Y funcionó de forma espectacular. En su primera temporada completa ya era importante en la rotación. En la segunda se convirtió en pieza fundamental del equipo que ganó la 14ª Champions League derrotando al Liverpool en París. Pero donde realmente demostró su valor, donde quedó grabado para siempre en la memoria de cualquier madridista con algo de perspectiva, fue en la final contra el Borussia Dortmund hace menos de un año. Aquella noche en Wembley, Camavinga estuvo absolutamente gigante, recuperó balones imposibles, cortó contragolpes peligrosísimos, mostró una madurez táctica impropia de alguien tan joven enfrentándose a la presión de una final de Champions League. Fue uno de los mejores del campo en un partido durísimo, donde el Dortmund pudo haberse adelantado en el marcador varias veces durante la primera parte, y su actuación fue determinante para que el Madrid acabara levantando la 15ª Copa de Europa. Eso es contexto, eso es lo que la gente debería recordar antes de pedir la cabeza de un futbolista por un error en un momento de máxima tensión. Porque Camavinga no es un mercenario que vino aquí a cobrar un sueldo sin importarle el escudo. Es un chaval que se ha dejado la piel por este club, que ha ganado títulos importantísimos, siendo protagonista, que ha demostrado profesionalidad y compromiso durante años. Pero claro, en el fútbol moderno, la memoria es tremendamente corta y el último partido pesa infinitamente más que toda una trayectoria previa. Anoche, Camavinga cometió un error grave, eso es innegable. Después de ver la primera amarilla por agarrar a Musiala, cometió una falta tonta y luego se llevó el balón impidiendo el saque rápido del Bayern. El árbitro Vincic no dudó en sacar la segunda amarilla y el partido se torció definitivamente para el Madrid con un jugador menos en los minutos finales. Fue una decisión desaforada del colegiado, según muchos analistas que consideran que esa segunda amarilla era demasiado rigurosa para un partidazo de ese calibre, pero también fue una estupidez innecesaria de Camavinga que le puso en bandeja al árbitro la oportunidad de expulsarle. No hace falta llevarse el balón en esa situación, no aporta nada a tu equipo y te expone a que te saquen la segunda cartulina. Fue un momento de inmadurez futbolística que acabó costando carísimo.
Ahora bien, eso no convierte automáticamente a Camavinga en un traidor ni en alguien que deba ser expulsado del club como pedían miles de aficionados enfurecidos en redes sociales. Y lo que pasó después del partido, en la intimidad del vestuario del Allianz Arena, demuestra que dentro del Real Madrid existe una perspectiva mucho más sensata y madura sobre todo este asunto. Porque contrariamente a lo que muchos medios van a publicar en las próximas horas, inventándose crisis y rupturas internas, lo que hubo en ese vestuario fue exactamente lo contrario. Hubo unión, hubo apoyo, hubo un reconocimiento colectivo de que este equipo compitió dignamente en Múnich, a pesar de todas las limitaciones que ha mostrado durante toda la temporada, y que salir eliminados de esta manera tan cruel no podía servir para excusar lo poco bueno que quedaba del proyecto. Nuestras fuentes nos confirman que antes de que cualquier jugador abandonara el vestuario, hubo una reunión espontánea donde todos se juntaron formando una piña en el centro. No fue convocada por Arbeloa ni por ningún capitán específico, surgió de forma natural porque todos sentían la necesidad de procesar juntos lo que acababa de pasar y de enviarse un mensaje claro de cara a las semanas que quedan de competición. Y el mensaje fue contundente, que a pesar de estar fuera de Champions, a pesar de tener la liga prácticamente imposible, a pesar de que esta temporada ya está perdida en términos de títulos, iban a acabar con dignidad. Iban a intentar ganar todos los partidos que quedan, aunque solo sirvan para el orgullo profesional. Iban a demostrar que son el Real Madrid incluso en la derrota, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando sería más fácil tirar la toalla y pensar ya en las vacaciones. Esa arenga colectiva, ese compromiso renovado de dar la cara hasta el final, es algo que dice mucho sobre el carácter de este vestuario, porque hubiera sido facilísimo hundirse completamente, señalarse unos a otros, buscar culpables, dividirse en grupitos enfrentados. Muchos equipos reaccionan así cuando las cosas van mal, cuando la presión es insoportable, cuando los resultados no acompañan. Pero estos jugadores eligieron el camino más difícil, eligieron mantenerse unidos, aunque fuera solo por respeto al escudo que llevan en el pecho. Y dentro de esa piña, dentro de ese momento de unión colectiva, hubo un gesto hacia Eduardo Camavinga que demuestra la calidad humana de sus compañeros. Porque todos sabían que él estaba destrozado, que se sentía culpable, que probablemente llevaba media hora dándole vueltas en su cabeza a cómo había arruinado la remontada con su expulsión. Y en lugar de echarle en cara su error, en lugar de apartarle o hacerle el vacío, hicieron justo lo contrario. Le dijeron que le apoyaban, le recordaron todo lo que había hecho por el club en estos años, le aseguraron que entendían que fue un momento de locura, un error puntual que no define quién es como futbolista ni como persona. Y le propusieron algo que a primera vista puede parecer duro, pero que en realidad era un gesto de confianza absoluta. Le sugirieron que saliera del vestuario y pidiera perdón públicamente a los aficionados madridistas. No era una imposición, ni mucho menos, era una sugerencia nacida del cariño y del conocimiento de que Camavinga necesitaba hacer algo para canalizar toda esa culpa que estaba sintiendo. Sus compañeros sabían que quedarse callado, encerrarse en sí mismo, dejar que otros hablaran por él, solo iba a empeorar las cosas. Necesitaba dar la cara, asumir su responsabilidad públicamente, demostrar que tiene el carácter suficiente para afrontar las consecuencias de sus actos. Y Camavinga aceptó inmediatamente. No dudó ni un segundo, no pidió tiempo para pensárselo, no buscó excusas para evitar esa exposición pública en el momento más doloroso. Simplemente asintió, agradeció el apoyo de sus compañeros y salió del vestuario dispuesto a hacer lo que consideraba correcto independientemente de lo difícil que fuera emocionalmente. Ahora viene la parte que prácticamente nadie va a contar, porque muy pocos estuvieron allí para presenciarlo. Cuando Camavinga salió de la zona de vestuarios hacia la zona mixta donde habitualmente esperan los periodistas después de los partidos, se encontró con una situación bastante particular. Ya no quedaba casi nadie. La mayoría de medios españoles e internacionales se habían marchado, después de recoger las declaraciones oficiales de Arbeloa y de algún que otro jugador que había pasado rápidamente, sin detenerse demasiado. Solo quedaban un puñado de periodistas alemanes, la mayoría de medios locales de Múnich o de Baviera, que cubrían el partido desde la perspectiva del Bayern y que ya habían conseguido todo el material que necesitaban del lado ganador. Estaban recogiendo sus equipos, guardando cámaras y grabadoras, preparándose para marcharse cuando vieron aparecer a Camavinga solo, sin ningún responsable de comunicación del club acompañándole, con una expresión en la cara que mezclaba determinación y dolor.
Uno de esos periodistas, corresponsal de un medio alemán de distribución regional, que sinceramente tiene muy poca popularidad incluso dentro de Alemania, se acercó a Camavinga preguntándole si estaba dispuesto a hacer unas declaraciones. El francés miró alrededor, comprobó que efectivamente apenas quedaba nadie y asintió. Prefería hablar en un contexto así, casi íntimo, sin el circo mediático de cientos de cámaras y micrófonos apuntándole desde todos los ángulos posibles. Y lo que dijo en esos minutos va a quedar grabado para siempre en la historia del Real Madrid, aunque probablemente muy poca gente lo vea, porque ese medio alemán tiene una audiencia testimonial, y es poco probable que el vídeo se haga viral más allá de círculos muy reducidos. Pero las palabras importan independientemente de cuánta gente las escuche, y las palabras de Camavinga aquella noche fueron las de alguien que entiende perfectamente el significado de vestir la camiseta blanca. Empezó pidiendo perdón. No un perdón genérico y vacío del tipo «lo siento mucho», que tantas veces sueltan los futbolistas sin sentir realmente nada, sino un perdón sentido, detallado, consciente de la magnitud de su error. Pidió perdón a sus compañeros por haberles dejado con uno menos en el momento más importante del partido. Pidió perdón a Arbeloa por no haber estado a la altura de la confianza depositada en él. Pidió perdón a Florentino Pérez y a toda la directiva por haber contribuido al fracaso de una temporada que ya era suficientemente mala sin necesidad de añadir más disgustos. Y sobre todo pidió perdón a los aficionados madridistas, a los que viajaron hasta Múnich gastándose su dinero y su tiempo para apoyar al equipo en un partido durísimo, a los que se quedaron en casa viendo el partido por televisión ilusionándose con la remontada, a los millones de madridistas repartidos por todo el mundo que depositan su fe en estos jugadores cada vez que salen al campo. Les pidió perdón por haberles fallado, por no haber estado a la altura del escudo que llevaba en el pecho, por haber arruinado con su inmadurez lo que podría haber sido una noche histórica. Hasta ahí todo era más o menos lo esperado. Un futbolista arrepentido, asumiendo su responsabilidad después de un error grave, exactamente lo que sus compañeros le habían sugerido que hiciera. Pero entonces Camavinga añadió algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba, algo que convierte esta historia en algo mucho más grande que una simple declaración de disculpas. Anunció que se marchaba del Real Madrid, que esa era su última noche como jugador blanco, que había tomado la decisión de forma completamente personal, sin que nadie le presionara ni le obligara, de dejar el club inmediatamente porque consideraba que lo ocurrido era imperdonable y que la única forma de reparar mínimamente el daño causado era apartarse voluntariamente. El periodista alemán, completamente sorprendido por lo que estaba escuchando, intentó confirmar si había entendido bien, si Camavinga estaba realmente anunciando su marcha del club, y el francés lo ratificó con total claridad. Sí, se iba. No podía seguir vistiendo esa camiseta después de haberla manchado de esa manera. No quería que su presencia en el vestuario fuera una carga para sus compañeros ni una fuente de división entre los aficionados. Explicó que había sido el mayor honor de su vida jugar para el Real Madrid, que no existían palabras suficientes para agradecer la oportunidad que le dieron cuando era prácticamente un crío sin experiencia en el fútbol de máximo nivel, que había vivido momentos increíbles, ganado títulos con los que ni siquiera se atrevía a soñar cuando era niño, compartido vestuario con algunos de los mejores futbolistas de la historia, que se llevaba recuerdos imborrables y lecciones vitales que le acompañarían el resto de su carrera, pero que precisamente por todo ese amor que sentía hacia el club, precisamente por ese respeto profundo hacia todo lo que representa el Real Madrid, no podía quedarse después de lo sucedido, que su error había ido más allá de lo futbolístico, había tocado algo más profundo, había traicionado la confianza que millones de personas habían depositado en él, y que la única forma de demostrar que entendía la gravedad de eso era marcharse con la cabeza alta, asumiendo las consecuencias, sin esperar a que otros tomaran la decisión por él. Esas palabras, pronunciadas con una mezcla de firmeza y emoción contenida, reflejan una madurez y una comprensión del significado del Real Madrid que muchos futbolistas nunca llegan a desarrollar aunque pasen décadas en el club. Camavinga entiende que jugar aquí no es solo un trabajo bien pagado, no es solo una oportunidad de ganar títulos y aumentar tu caché en el mercado. Es una responsabilidad enorme, es representar a una institución legendaria que tiene estándares altísimos, es saber que millones de personas depositan sus ilusiones en lo que hagas cada fin de semana. Y cuando fallas de forma tan visible, tan determinante, en un momento tan importante, hay consecuencias que van más allá de las puramente deportivas. No se trata de que Florentino vaya a expulsarle ni de que sus compañeros le vayan a hacer el vacío. Se trata de algo mucho más personal e íntimo. Se trata de si tú mismo puedes mirarte al espejo sabiendo que has fallado a toda esa gente que confiaba en ti. Para Camavinga la respuesta era clara. No podía.
No podía seguir vistiendo esa camiseta sabiendo que había sido responsable de eliminar al Real Madrid de la Champions League, en un momento donde era literalmente lo único que quedaba de la temporada. No podía caminar por Valdebebas viendo las fotos de las Copas de Europa ganadas, sabiendo que él había impedido que hubiera una más. No podía salir al Santiago Bernabéu escuchando los disbidos de una afición que tardaría años en perdonarle si es que alguna vez lo hacía. Por eso tomó la decisión más difícil pero también la más honesta: marcharse, asumir las consecuencias de sus actos de la forma más radical posible, demostrar con hechos, no solo con palabras, que entiende la magnitud de su error y que está dispuesto a pagar el precio completo por él. No es una huida cobarde, es todo lo contrario, es afrontar la situación de la forma más valiente posible, cuando hubiera sido muchísimo más fácil quedarse escondido detrás del contrato, esperar a que pasara la tormenta, confiar en que el tiempo lo cura todo. Esa es la verdad de lo que pasó anoche. No hubo expulsiones ordenadas por Florentino, no hubo reuniones de crisis donde se decidiera echar a media plantilla. Hubo exactamente lo contrario, hubo unión, hubo apoyo, hubo un vestuario maduro que supo distinguir entre el error puntual y la trayectoria completa de un futbolista. Y hubo un jugador con el carácter suficiente para tomar la decisión más dura de su vida profesional porque consideraba que era lo correcto. Un jugador que prefirió marcharse con dignidad antes que quedarse sabiendo que había decepcionado a millones de personas. Un jugador que demostró tener valores que van mucho más allá de lo que se puede medir en estadísticas o en cláusulas de rescisión. Ahora viene la parte difícil, la reflexión que muchos madridistas no van a querer escuchar, pero que es absolutamente necesaria. Porque lo que pasó anoche con Camavinga no ocurre en el vacío, ocurre en un contexto donde la afición del Real Madrid tiene una relación tremendamente complicada con sus propios jugadores. Una relación marcada por la exigencia desmedida, por la falta de paciencia, por esa tendencia a convertir a los futbolistas en villanos absolutos después de cualquier error significativo. No es la primera vez que vemos esto. Casillas tuvo que marcharse del club después de años de servicio impecable, porque una parte de la afición decidió que ya no servía y le convirtió en objetivo de sus silbidos. Iker Casillas, el portero que salvó al Madrid en 1000 finales, que paró penaltis decisivos, que levantó 3 Champions League siendo capitán, y se fue por la puerta de atrás entre silbidos y críticas despiadadas. Benzema pasó años siendo el blanco favorito del Bernabéu cada vez que las cosas iban mal. Le silbaban sistemáticamente, le culpaban de todos los males del equipo, pedían su venta en cada mercado de fichajes. Karim Benzema, que acabó convirtiéndose en uno de los delanteros más determinantes de la historia del club, ganador de un Balón de Oro, protagonista absoluto de la 14ª, y durante años tuvo que aguantar el desprecio de su propia afición. Bale se marchó odiado por una gran parte del madridismo a pesar de haber marcado goles decisivos en finales de Champions, a pesar de haber sido determinante en títulos importantísimos. Ramos tuvo sus rifirrafes con sectores de la grada. Modric fue criticado brutalmente en su primera temporada hasta el punto de que algunos medios le votaron como el peor fichaje de la temporada. La lista es interminable de futbolistas que dieron muchísimo al Real Madrid y que en algún momento sufrieron el rechazo incomprensible de parte de su afición. Y ahora le toca a Camavinga, un chaval de 23 años que llegó aquí siendo prácticamente un niño, que se ha formado como futbolista y como persona en este club, que ha ganado 2 Champions League siendo protagonista en ambas, que en la final contra el Dortmund estuvo absolutamente gigante, demostrando una madurez impropia de su edad. Y después de un error en un partido, de una expulsión tonta en un momento de tensión máxima, hay miles de personas pidiendo su cabeza como si fuera un traidor que nunca dio nada por este escudo. Eso no es justicia, eso no es tener memoria, eso no es saber valorar a quienes han sudado esta camiseta y han levantado títulos con ella. Eso es simplemente dejarse llevar por la rabia del momento, por la necesidad primitiva de encontrar un culpable al que sacrificar para sentir que se está haciendo algo productivo, cuando en realidad lo único que se consigue es destruir la moral de futbolistas que se han dejado la piel por el club. La afición del Real Madrid tiene que aprender de una vez por todas que la exigencia no está reñida con el respeto, que se puede ser exigente sin ser cruel, que se puede criticar un error sin convertir al que lo cometió en un enemigo irreconciliable, que los futbolistas son seres humanos que cometen fallos, que tienen días malos, que a veces se equivocan bajo presión y que eso no borra automáticamente todo lo bueno que hayan hecho anteriormente. Camavinga se va del Real Madrid por decisión propia, pero esa decisión no se entiende sin el contexto de la presión insoportable que estaba sintiendo, sin las críticas brutales que sabía que iban a lloverle durante meses si se quedaba, sin el conocimiento de que una parte significativa de la afición nunca le iba a perdonar lo de anoche.
Se va porque el ambiente se había vuelto tóxico para él, porque quedarse significaba convertirse en un problema constante, tanto para él como para el equipo. Y eso debería avergonzarnos como aficionados, porque estamos perdiendo a un futbolista de 22 años con un talento enorme, con años por delante de carrera al máximo nivel, con 2 Champions en su palmarés, porque hemos sido incapaces de separar el error puntual de la trayectoria global. Estamos dejando marchar a alguien que podría haber sido importante en el Real Madrid durante la próxima década, porque preferimos el linchaje inmediato a la perspectiva a largo plazo. El vestuario lo entendió perfectamente, por eso lo apoyaron, por eso le animaron a dar la cara, por eso trataron de hacerle sentir que seguía siendo uno de ellos a pesar del error, porque esos jugadores saben lo que es estar ahí dentro, saben lo que se siente cuando fallas en un momento importante, saben que cualquiera de ellos podría estar mañana en la misma situación. Y actúan en consecuencia, con empatía, con humanidad, con la madurez de entender que un equipo no puede funcionar si después de cada error hay un linchaje público. Ojalá la afición aprendiera esa lección. Ojalá entendiéramos que cuidar a los jugadores que nos han dado alegrías no es ser blando ni conformista, es simplemente ser justos. Es reconocer que el fútbol es un deporte donde los errores son inevitables, donde la presión puede quebrar a cualquiera, donde lo verdaderamente importante es la trayectoria completa y no el momento puntual. Camavinga se marcha dejando un legado importante en el Real Madrid. 2 Champions, actuaciones memorables en partidos decisivos, profesionalidad impecable durante años, compromiso total con el proyecto. Y se marcha también dejando una lección sobre lo que significa tener carácter, sobre lo que es asumir responsabilidades hasta las últimas consecuencias, sobre cómo dar la cara cuando sería infinitamente más fácil esconderse. Esta noche el Real Madrid juega otro partido de Liga que probablemente importe poco en términos de clasificación, pero que debería servir para empezar a aplicar lo aprendido. Hay que apoyar a los jugadores que salgan al campo, hay que reconocer el esfuerzo aunque no lleguen los resultados. Hay que entender que reconstruir un proyecto lleva tiempo y que linchar a quien falle solo va a conseguir que nadie quiera arriesgarse, que todos jueguen con miedo, que se pierda esa personalidad necesaria para competir al máximo nivel. Eduardo Camavinga ya no estará ahí. Habrá empezado los trámites para rescindir su contrato. Estará buscando un nuevo destino donde pueda continuar su carrera lejos de la presión que se volvió insostenible aquí. Pero su decisión, su forma de afrontar el error más grave de su trayectoria madridista, debería quedar como ejemplo de lo que significa tener dignidad profesional. Y ojalá la próxima vez que un jugador cometa un fallo importante, antes de pedir su cabeza en redes sociales, antes de convertirle en el enemigo público número 1, nos acordemos de esta historia. Nos acordemos de que detrás de cada camiseta hay una persona, de que todos los que visten de blanco merecen un mínimo de respeto, de que cuidar a quienes nos han dado títulos no es opcional, sino obligatorio, si queremos seguir siendo el club más grande del mundo. Suscríbete al canal para seguir informándote sobre cómo evoluciona esta situación y sobre el futuro inmediato de un Real Madrid que tendrá que aprender a competir sin uno de sus jugadores más talentosos por decisión del propio jugador.